Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase de historia. El día de hoy vamos a seguir analizando lo que se conoce como la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿verdad? Si bien ya nosotros la clase pasada tuvimos la oportunidad un poco de ver y de analizar cuál fue ese proceso que permitió que llegara al poder, que permitió que se consolidara y cómo fue su caída, es decir, vimos el inicio, el auge y el declive de ese proceso de dictadura en Venezuela que duró 10 años y que, bueno, pasaron muchísimas cosas, ¿verdad? Tanto en términos políticos como económicos como sociales. Y el día de hoy vamos a hablar un poco del 23 de enero de 1958, es decir, vamos a hablar un poco de las causas que permitieron que la dictadura cayera. Si bien nosotros este, hemos conversado ya un poco sobre eso, vamos a dar unos detalles puntuales, ¿verdad? Para que tengamos la oportunidad de comprender mejor eso que sucedía. Porque el 23 de enero no pasó solo, porque un día la gente se despertó y dijo, bueno, hay que tumbar la dictadura, pues no nos está gustando, ¿verdad? Y los militares dijeron lo mismo, no, sino que hay un proceso histórico que es importante que tengamos la posibilidad de entenderlo para comprender cómo se desarrollan, cómo se ejecutan y cómo se ven los acontecimientos históricos, ¿ok? Que no es solo la fecha, que es el 23 de enero, sino vamos a ver, bueno, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los actores que estuvieron participando, esos sujetos sociales, cómo se desarrolló y al final qué fue lo que permitió que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez cayera. Entonces lo primero que vamos a decir es que la economía durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez estaba sufriendo unas transformaciones. Era una economía petrolera, ¿verdad? La mayor parte de los ingresos provenían del petróleo, los ingresos extranjeros. Pero bueno, durante la época de los 50, la economía venezolana se mantuvo en expansión, hasta que dejó de expandirse como en el 57. Estuvo en expansión el sistema manufacturero, es decir, la producción de bienes. Si bien en el 57 eso se paró, empezó como a contraerse la economía. No es un proceso como netamente de contracción, sino empezó a desacelerarse el crecimiento. Es decir, se seguía incrementando el crecimiento de la economía, pero mucho más lento. El sector industrial con las industrias básicas, de hecho, aumentó en buena medida también del 50 al 56, aumentó también la producción de hierro y el sector comercio siempre se mantuvo en auge. Pero es importante ver que si bien la economía se mantuvo en auge durante mucho tiempo, ese auge económico o esos indicadores económicos no se tradujeron necesariamente en un mejor bienestar de la población venezolana. Eso es importante verlo, porque una camarilla, como lo decían los dirigentes políticos de que estaban en la oposición de entonces, decía que había una camarilla que concentraba el poder, no solo político, sino también económico. Es decir, todos esos inmensos recursos que estaban en Venezuela, producto de la venta del petróleo que nos pertenecía a todos, un pequeño grupo se quedaba y era distribuido muy poco al resto de la población. Si bien los sueldos en Venezuela eran más elevados que el resto de América Latina, eso no significaba, ¿verdad?, que fuesen suficientes en comparación con la cantidad de dinero que ingresaba al país. Entonces ya tenemos un panorama que en el 57 empieza un proceso de desaceleración de la economía que ya, y además estimulada porque dentro del Estado Nacional se empezaron a generar cambios y a concentrar el dinero en unos elementos particulares que no beneficiaban a todo el grupo que estaba en el poder, sino a un pequeño grupo. Dentro del grupo que estaba manejando el poder, solo un pequeño grupo se beneficiaba. Y además ese pequeño grupo constantemente estaba haciendo todo lo necesario para tener cada vez más poder económico, cuestión que le empezó a molestar a otros factores de poder. Otro elemento fundamental para la caída de Marcos Pérez Jiménez fue los sindicatos, es decir, los movimientos de los trabajadores organizados y de las trabajadoras, que había tenido un impulso en el 48, luego tuvo una huelga en el 50, luego, bueno, muchos dirigentes presos, luego se ilegalizaron todos los sindicatos, que no era posible, solo eran los sindicatos legales, eran los que apoyaban a Marcos Pérez Jiménez. Este, pero bueno, eso fue fundamental porque si ustedes recuerdan, el 21 de enero del 58 se produce una huelga general, es decir, todo el país se para, se separan los trabajadores del país y esa huelga además funcionó mucho y llamó a la agitación, es decir, ¿y por qué llamó a la agitación? Porque había movimientos sindicales de trabajadores que durante toda la dictadura se fueron organizando y esa organización se mantuvo durante un buen tiempo, cosa que permitió que fuesen fundamentales para la derrota de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Hay otro factor también como importante que son los partidos políticos. Ustedes saben que, bueno, que los partidos políticos fueron ilegalizados en su mayoría. Por ejemplo, como Acción Democrática, el Partido Comunista, etcétera. Hay otros partidos que se mantuvieron en la legalidad, es decir, porque eran partidos un poco más neutrales, esperando a ver qué pasaba, que eran URD, Unión Republicana Democrática y el partido COPEI, que es el Partido Social Cristiano COPEI. Estos dos, tanto como Jovito Villalba como Caldera, se mantuvieron en el país durante un buen tiempo haciendo política, o lo que le permitían además hacer política, es decir, eso que permitían se hacía. Este, Ahora hay otros partidos que fueron a la clandestinidad, como fue el Partido Comunista, porque fueron ilegalizados, y Acción Democrática, que también fue ilegalizado. Y ustedes se acuerdan además que en ese transcurso mataron a la mayoría de los dirigentes de Acción Democrática. Fueron asesinados o fueron tomados presos. Así que bueno, en el proceso de la dictadura los partidos, bueno, tuvieron muy debilitados porque fueron ilegalizados, ¿verdad? Durante un buen tiempo, así que la gran estructura como de masa se redujo más bien a pequeños grupos de personas que estaban organizados. Pero pese a que eso fue así, es importante ver que cierta dirigencia se mantuvo constante, que lo que permitió también una organización de todo ese descontento nacional que se empezaba a expresar ya en 1957. Es importante ver que eso comienza en 1957 porque el 15 de diciembre de 1957 se realiza un plebiscito y le preguntaron a la gente si estabas a favor o en contra de que Marco Pérez Jiménez siguiera en el poder. Este fue un año importante. ¿Y por qué fue un año importante? Fue un año importante además porque se tenían que realizar unas elecciones, es decir, tenían que haber otros candidatos. Pero además no había más candidatos porque Copey, que era el que quedaba por allí, dentro de la legalidad, fue ilegalizado. A Caldera lo metieron preso y después se fue para Estados Unidos. Es decir, lo sacaron de la vida política nacional. Entonces en el 57 se realiza ese plebiscito el 15 de diciembre de 1957, donde obviamente en la comunicación oficial dijo que había ganado Marcos Pérez Jiménez. Además fue muy gracioso porque esta comunicación oficial estaba diciendo, bueno, no, ganó Marcos Pérez Jiménez en estos estados con tantos votos, y unos minutos antes habían hecho como digamos, una hora antes, apenas estaban abriendo la primera caja, que fue un acto más o menos público, y ya estaban dando a los medios internacionales una hora después lo que habían los resultados. Obviamente eso estaba como montado. Hay otro factor fundamental que es la Junta Patriótica. ¿Qué es la Junta Patriótica? Es la organización que va a juntar a dirigentes del Partido Comunista de Venezuela, dirigentes de Acción Democrática en principio, luego se va a sumar el RD, pero también otros factores de la vida social, de la vida, digamos, cívica, ¿no? De la vida no militar. Y se empiezan a juntar sindicatos, pero también cámaras, etcétera, o conjuntos de trabajadores, etcétera, y se empieza a ver una movida política importante contra el gobierno nacional en función de las elecciones del 57, es decir, hay un movimiento en el país. El otro factor, como yo lo dije, fue los militares, muchachos. Ustedes saben que los militares mantuvieron al poder durante mucho tiempo a Marcos Pérez Jiménez porque era un gobierno de militares. Es decir, era la Fuerza Armada en el poder. Es importante que nosotros entendamos esto porque luego en el 57 muchos factores dentro de la Fuerza Armada le pidieron a Marcos Pérez Jiménez, mira Marcos, pues si tú es un gobierno de la Fuerza Armada, porque tú tienes que ser solo el candidato. ¿Cómo es eso? Entonces no es un gobierno de la Fuerza Armada, aparentemente es un gobierno solo tuyo. Es allí cuando la Fuerza Armada se empieza a dar cuenta de algunos factores, que no es un gobierno de la Fuerza Armada, que ya no es un gobierno de la Fuerza Armada, sino es más un gobierno de Marcos Pérez Jiménez, de Pedro Estrada y de Vallenilla Lance. Es decir, que es un gobierno, bueno, manejado por el dictador y sus dos colaboradores más cercanos, que bueno, uno era el ministro de Comunicación y el otro era el jefe de la Seguridad Nacional, que es Pedro Estrada, que se encargaba obviamente de torturar, de masacrar, de carcelar y desaparecer a la gente disidente, ¿no? Entonces, ya la Fuerza Armada había tenido un malestar. ¿Y cuál era el malestar? Que ellos no estaban en el poder, sino el poder lo tenía un militar, pero no era el poder de los militares. Y eso fue un factor fundamental para que Hugo Trejo, el primero de noviembre de 1900, perdón, el primero de enero de 1958, diera un golpe de Estado. Con este golpe de Estado, que está diciendo que las Fuerzas Armadas no estaban tan unidas como aparentemente estaban. Y se empieza a abrir, ¿verdad?, un horizonte social importante. Volviendo al 57, ustedes saben que la pastoral de Monseñor Arias decía, bueno, que Venezuela, los venezolanos estamos pasando hambre, no estamos viviendo bien, las cosas no están buenas como se pinta, que hay una serie de procesos que no se están atendiendo y que hay una pobreza que se está generalizando y que los sectores, digamos, más vulnerables siguen siendo sectores más vulnerables y siempre se han mantenido allí. La intención de la pastoral no era en principio, digamos, estar contra Carlos Andrés, contra Marcos Pérez Jiménez, no era su intención, ¿no?
sino más bien era la intención como de una pastoral, según nos dice este, una historiadora, ¿no? Era una pastoral decir un poco, bueno, que la iglesia estaba reclamando, más bien estaba reclamando como las dolencias de los trabajadores como propias, es decir, se estaba apropiando de eso, bueno, para hacer, ¿cómo se llama? Este, vida, religiosa también en el sector de los trabajadores, que se sintieran también apoyados por la iglesia, que no quería generar como una división. Pero bueno, producto de que el régimen de Marcos Pérez Jiménez reaccionó de forma abrupta contra esta pastoral. Sí, reaccionó de forma bárbara, es decir, bárbara, bueno, que constantemente había como amenazas. Y si bien al principio nadie fue preso, pero esto generó una reacción importante en el Estado, pero también una reacción importante en la sociedad, porque esa pastoral se empezó a leer en todo el país. ¿Y qué está diciendo eso? Si el gobierno me está diciendo eso, me está diciendo que no lo diga, pero yo lo estoy diciendo, me está diciendo que la gente empezó a dejar de perder el miedo. Y el miedo es muy funcional para los procesos dictatoriales. Y cuando la gente empezó a dejar de perder el miedo, bueno, producto, bueno, que hay una institución que dejó de perder el miedo, además la Iglesia Católica era, este, siempre ha sido un referente, este, importante para los venezolanos y más para los venezolanos de aquella época. Bueno, empezaban a pasar cosas en el país. Empezaban a pasar cosas en el país con esta pastoral. Luego el cura Chapellín, que tenía un periódico, entabló como una discusión con Vallenilla Lanz, que era el ministro de Comunicación, que era más el ministro de Comunicación, era el ministro como de censura. Y bueno, eso generó una serie de acontecimientos que al final este, desembocaron en que 5 curas importantes o religiosos importantes fuesen llevados presos a los calabozos de la Seguridad Nacional. Entonces nosotros estamos viendo que, bueno, que son esos factores, que hay un factor militar, ¿verdad? Que empieza a tener un descontento importante, hay unos factores civiles, ¿sí? O sea, hay unos factores no militares, hay unos ciudadanos, que son los partidos políticos y que son además los sindicatos, ¿ok? Que son dos factores fundamentales en la movilidad de la población. El otro factor es el factor religioso, que es el factor de la Iglesia Católica, que se combinan, ¿verdad? Junto con lo que se conoce también como la Junta Patriótica, que unió toda esta disidencia y empiezan a tener como una agenda para derrotar a Marcos Pérez Jiménez. Entonces, para ser justo, nosotros vamos a decir que si bien los militares fueron los que dieron el golpe de Estado, eso no fuese posible también si en las calles y en las fuentes de trabajo no se hubiese generado todo este movimiento anti Marcos Pérez Jiménez, que la gente saliera a la calle, que protestaba, que se parara, es decir, que dijera paro, no trabajo, era una forma de rebelión. Es decir, una forma como de decir basta, una forma de perder el miedo, y eso también hizo, digamos, generó como el escenario para que un grupo de militares tomara el poder. Porque además este grupo de militares tomó el poder no con el objetivo como de hacer la democracia, porque además no había ningún civil al principio. De hecho, entraron 2 civiles porque la gente estaba diciendo, mira, que hay 2 militares que apoyaban a Marcos Pérez Jiménez y ahora están ahí. ¿Cómo es eso? Y la gente, bueno, producto de una serie de manifestaciones, logró que salieran, se metieron 2 civiles y allí fue cuando, bueno, este grupo de la Junta Militar, este, ya como que no tenía apoyo popular para hacer un gobierno de militares y se tuvo que abrir bastante. Entonces estos fueron como algunos de los acontecimientos que posibilitaron como el 23 de enero de 1958. Si bien hay unos acontecimientos como muy puntuales, lo importante es ver el proceso, cómo se fue formando esto como la disidencia o la resistencia durante todos esos años, ¿sí? Durante todos esos años. Y bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Cuídense.